Hola queridas hermanas, hoy me toca compartir con ustedes algunos versículos que fueron de mucho ánimo para mí, que me ayudaron a conocer más a mi Salvador y amar más su palabra. Podemos encontrar estos versículos en el Salmo 40, son los dos últimos versículos y bueno, quiero ver con ustedes más que todo el primero y después, bueno, veremos el segundo. El primero, bueno, de los versículos que me tocan es el Salmo 40, versículo 16, que dice, Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Yo veo este versículo como una base firme, algo como un cimiento, un fundamento, porque es todo baseado en ti, como en el Señor. Y como mi vida depende de a dónde pongo mis ojos, si es realmente en Dios o en mi vida, en mis circunstancias. Y veo que el gozo y la alegría, como dice el versículo, se encuentran en Dios. Y que mi responsabilidad, como dice el versículo, es buscar a Dios y amar su salvación y enaltecer también a Dios, reconocer quién es Él y que Él es grande, es todopoderoso. Entonces, yo veo este primer versículo como algo, wow, raíces profundas que si las tengo en mi vida me van a ayudar mucho. Y mi pregunta es, ¿pero cuál es la fuente de mi felicidad? La base de mi alegría. ¿Será que realmente es Dios? Es mi salvación, ese regalo que Él me dio, dando su Hijo para mí, tomó mi lugar. Entonces me doy cuenta que muchas veces lo olvido, que vivo mi vida, que mi alegría muchas veces no está en Dios, está en otras cosas. Por eso que cambia mucho también. Em, pero veo que este versículo me anima, me exhorta realmente a poner esta alegría solamente en Dios. Y es como muy importante para mí. Veo que me habla de la salvación que tengo y del hecho de amar esta salvación. Y es verdad que la salvación que tenemos es lo único que es seguro. El resto cambia mucho, como las circunstancias de mi vida, mis emociones, pero la salvación es como una esperanza segura, firme, ancla del alma, nos dice Hebreos 6:19. Algo que no cambia, puede pasar cualquier cosa. Podemos decepcionar a Dios y podemos pasar por pruebas complicadas y alejarnos de Dios aún, pero aún tenemos esta salvación y nada nos va a separar de Dios. Entonces, muy lindo como recordarme que Dios me ama y que siempre me va a amar y que también lo puedo buscar y amar cada día más yo también. Y que eso va a tornar nuestra relación más profunda, más íntima y más segura en el sentido de yo pongo mis ojos en Él y no en otras cosas, porque Él me ama, me sostiene, me da la mano, pero yo muchas veces me alejo, hago mi vida, mis cosas y me olvido de Él. En el mismo Salmo, el versículo 40, en el versículo 4, me dice, bienaventurado al hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces, muy importante poner mi confianza en Dios y solamente en Él. Entonces, de esta base, que es el versículo 16, eh, para mí yo veo como un paralelo así, que es
con la parábola que encontramos en Mateo 7, a partir del versículo 24, que nos habla de este hombre prudente que edifica su casa en la roca. Entonces yo veo este versículo 16 como claro, mujer prudente que edifica su casa en la roca. Eso es la base firme. Y yo veo el versículo 17 que voy a leer ahora como eh, lo siguiente de la parábola, lo que sigue en esta parábola. Entonces el versículo 17 dice, aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. Entonces, en esta parábola vemos que, claro, em, edificamos nuestra casa en la roca, en Dios, en Jesús, pero va a llegar la lluvia, los ríos que van a llegar, van a soplar vientos y van a golpear la casa. Va a ser complicado. Siempre, no es que siempre nuestra vida es complicada y difícil, estamos en el medio de una prueba imposible de salir, no, pero muchas veces van a pasar. Entonces tenemos que estar preparadas. Tenemos que tener estas raíces profundas en Dios, en su palabra, conocer quién es Él, depender de Él. Porque cuando van a llegar estas pruebas, nos pueden derrotar o no. O podemos, aunque esté complicado, podemos recordarnos quién es Dios y cómo podemos depender de Él, porque Él no puede fallar. Entonces, yo veo el principio del versículo como, aunque yo esté afligido y necesitado, yo veo eso como las circunstancias de mi vida. Estas circunstancias van a cambiar. Y claro, al principio parece como contradictorio, perdón, con el versículo anterior. Pero este gozo que me habla del versículo 16, aún se puede experimentar, aún a pesar como de las pruebas, yo puedo encontrar este gozo en Dios. Claro, no en mis circunstancias, porque mis circunstancias son complicadas, pero en Dios sí lo puedo, como le dice este versículo. Entonces, yo veo también que el sufrimiento que Dios permite en mi vida, aunque no es algo que yo pido a Dios que me dé sufrimiento, pero lo veo como un proceso necesario para revelar mi corazón. Algunas veces como mostrarme pecados que tengo que pedir perdón, reconocer y cambiar, me lleva a un crecimiento en mi vida espiritual, me lleva a, a dejar que Jesús sea formado en mí también. Entonces, claro que es complicado y hay muchas pruebas que nos parecen así como terribles y parece que no tenemos salida, pero, pero Dios lo usa y aún en su voluntad, como lo permite, y no es para em, alejarme de Él, al contrario, es para llevarme a conocerlo mejor, a depender de Él, a conocer algo de Él que no podría conocer de otra manera. Entonces, es lindo, aunque parece muy difícil. El problema es que una persona afligida y necesitada muchas veces tiene dificultad en pensar así, como raciocinar así de manera normal. Muchas veces tenemos tendencia, y aún mucho más como mujer, tenemos tendencia a dejar mentiras instalarse, llenar mi mente y dejarme angustiada, desesperada. Y muchas veces estas mentiras controlan mis decisiones. Entonces, creo que como mujeres tenemos que tomar muchísimo cuidado con todo eso. No dejar estas mentiras tomar un lugar que no les corresponde. Entonces, yo veo que muchas veces las mentiras que creemos son
me parece incoherente amarme y dejarme pasar por eso. Claro, y aún lo más fácil parece querer abandonar y huir, porque Dios permite eso, no puede ser. Y aún hay mentiras más sutiles todavía. Es como, bueno, claro, estoy sufriendo, ahora voy a decir, bueno, Dios ya está, no aguento más. Y ya que clamé a mi Dios, me va a sacar de la prueba, claro. Y bueno, a veces no me saca tan rápido, entonces me enojo, me pongo mal, porque ¿por qué Dios permite eso? Y claro, ¿cómo puedo ser feliz en medio de la prueba? Si Dios me ama tanto, ¿por qué me deja sufrir? Entonces, son así mentiras que vienen en nuestra mente, que nos pueden llevar muy lejos de Dios. Eso no me va a ayudar, al contrario, porque a veces parece sutil, pero esta prueba tiene que durar el tiempo necesario para que yo aprende lo que Dios me quiere mostrar, me quiere enseñar. Entonces, nuestra oración al contrario debe ser, Señor, que yo quiero aprender, yo quiero depender de ti y aprender lo que me quieres enseñar. Entonces, que esta prueba dure hasta que yo pueda aprender lo que me quieres enseñar. Claro, cuesta y nada fácil, aún en este tiempo que no estamos afligidas y necesitadas. Cuesta mucho. Por eso que em, que todos los días tenemos que tener una relación con Dios, conocer su palabra, recordarme quién es Él, para no dejar estas mentiras tomar el control, al contrario, derrotar estas mentiras con la verdad de Dios, con su palabra, que declara quién es Él. Y esa es muy poderosa en mi vida, de ver quién es Dios. No puedo perder así la oportunidad de recordarme quién es Él. El Salmo 100, versículo 5 dice que Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su felicidad para todas las generaciones. Entonces Dios es bueno y aunque a veces no me parece, Él sigue bueno y lo tengo que creer. Eso me va a ayudar. Su presencia es suficiente para mí y eso lo tengo que recordar para poder pasar esta prueba y decir, es verdad, yo estaba en su mano victoriosa. Desde el principio, ni me di cuenta, pero sí desde el principio. No escapa ni un detalle de nuestra vida. Dios controla todo, tiene así, todo preparado, todo organizado. Ni un detalle es algo para él de, ay, me, se me pasó, o, ay, no me di cuenta, pobre, le está pasando eso. No piensa así, al contrario. Él sabe todo, todos los detalles de mi vida están en las manos de Dios, no le escapa nada. Y me ama. Entonces puedo confiar en esto realmente. Y mi esperanza es que, bueno, Jehová pensará en mí, como dice el versículo 17. Claro, pensará en mí. Y como dice los primeros versículos también del mismo Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entonces, wow, qué lindo, qué lindo. Pero pacientemente esperé. Entonces, bueno, tenemos que esperar pacientemente. Y cuando dice el versículo 17, mi ayuda y mi libertador eres tú. Es una verdad, eso es una verdad, que derrota las mentiras. Que nos dice, ¿quién es tu Dios para dejarte pasar por todo eso? Y yo necesito reconocer quién es Él, mi ayuda y mi libertador. Y el final de este versículo dice, Dios mío, no tardes. Esa es mi oración. Reconozco mi dependencia de Él. Voy a esperar en ti, Señor, aunque yo no esté entendiendo lo que estoy pasando. Yo quiero esperar en ti. Y realmente es lo que tenemos que hacer todos los días.
esperar en Dios, depender de Él, aunque no estemos entendiendo nada. Entonces, para pensar y poner en práctica en nuestras vidas, recordar, como preguntarnos cuál es la fuente de mi felicidad. Y necesito encontrar mi alegría en Dios. Si no lo encontré todavía, si no lo encontraste, que busques a Dios todos los días, conocer su palabra, depender de Él con un corazón realmente dispuesto, honesto y sensible. Que Dios le dé discernimiento para conocer su palabra, para amar cada día más su palabra, su salvación y realmente disfrutar de esta vida abundante en Dios. Que tomemos cuidado con estas mentiras sutiles también, em, que Dios nos dé discernimiento, luz, verdad, para nos libertar de realmente de estas mentiras que muchas veces no nos dejan avanzar con Dios. Un versículo clave también se encuentra en Isaías 41, versículo 10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con mi diestra victoriosa. ¡Wow! Es como siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Dios está con nosotros y es con su diestra victoriosa. Él es todopoderoso para poder resolver nuestro problema. Y es el que permite también. Lo que me ayuda mucho a mí, me ayudó últimamente más que todo em, contra estas mentiras. Mi tiempo con Dios, pero también mi tiempo alabando a Dios. Porque así, yo veo como la alabanza llena mi mente y me ayuda a enfocarme en Dios. No en mí, no en mis circunstancias, pero en Dios, en su palabra, en la verdad de su palabra. Y realmente me ayuda a reconocer, es verdad, Él es así, no me puedo olvidar. Entonces, su palabra, pero cantando su palabra, a veces es más fácil memorizar y tener en la mente siempre. Entonces, em, me ayuda mucho a poner más alabanza todos los días en mi casa para realmente tener pensamientos enfocados en Dios. A mí me ayudó personalmente. Entonces, bueno, tal vez a ti te puede ayudar también. Em, También tenemos que recordarnos que estas pruebas son una oportunidad de conocer a Dios y conocerlo, como decía el versículo 17, como ayuda y libertador. Entonces, claro, tal vez va a costar mucho y me voy a quedar afligida y necesitada, pero lo voy a conocer de otra manera y eso es muy lindo. Entonces, bueno, tal vez sin entender la prueba podemos escoger depender de aquel que permite la prueba, según su perfecta voluntad. Que Dios te bendiga, hermana, que estos versículos lo puedas memorizar y dejar en tu corazón para siempre, para que te ayude todos los días. Y aunque estés afligida y necesitada, no desmayes, pero confía en Dios. Recuérdate quién es Él, cómo puedes depender de Él, porque no va a fallar nunca. Abrazo desde Francia.